Como parte fundamental o inicial de nuestra valoración, lo que vamos a hacer es evaluar a nuestro paciente una vez entra a nuestro consultorio. Esto nos va a permitir ver si el paciente realmente tiene una postura correcta, una buena modalidad en la marcha y si no existe ningún tipo de alteración o aumento de caminar. Este va a ser como un primer análisis, un primer ojo que le vamos a dar a nuestro paciente, que nos puede dar unos posibles indicios de qué es lo que a lo mejor podemos llegar a encontrar dentro de la exploración que le vamos a hacer. Una vez evaluada la marcha de nuestro paciente, vamos a pasar a evaluar su postura. Para esto vamos a pedir que nuestro paciente se pueda poner sobre la pared de manera recta, mirando hacia enfrente y con una postura anatómica correcta, para que nosotros podamos evaluar que existan simetrías dentro de lo que vendría siendo esta valoración. Esto nos va a permitir también darnos cuenta si existen algunas asimetrías y si este tipo de asimetrías afectan en cierta manera a lo que vendría siendo la postura de nuestro paciente, o incluso igual si este tipo de patologías o alteraciones afectan un poco lo que vendría siendo su marcha. Lo primero que analizamos a nuestro paciente es que tenga las encurvaturas correspondientes en esta valoración, evaluando que desde abajo las encurvaturas posteriores de los pies estén correctamente alineadas, al igual que los glúteos, las escápulas y el occipucio, como se muestra a continuación. Esto nos va a permitir igual desde un inicio poder determinar si existe alguna malformación o patología en nuestro paciente. Como también una parte adicional dentro de lo que vendrá siendo la historia clínica de nuestro paciente es agregar que se encuentra en embarazo de 16 semanas. Vamos a proceder ahora a lo que vendrá siendo la exploración, la inspección de lo que vendrá siendo su postura. Para esto vamos a analizarla de manera posterior, anterior y también laterales, de perfil derecho, perfil izquierdo, para que podamos observar un poco más acerca de su postura y si existe alguna alteración dentro de esta. En primera instancia pedimos a nuestro paciente que por favor pueda ponerse en una posición anatómica. Esta posición es manteniendo una postura recta, mirar hacia enfrente, mentón un poco elevado y brazos a los lados, no pegados al costado, sino un poco separados. Esto nos permite tener una mejor visión en lo que vendría siendo la evaluación. En primera instancia nos damos cuenta que el hombro derecho se encuentra desnivelado al hombro izquierdo. Las escápulas se encuentran bastante bien alineadas, pero sí existe esa pequeña desviación en los hombros. Las piernas, las rodillas igual cuentan una pequeña desviación. La rodilla que vendría siendo la rodilla izquierda tiene un desnivel a comparación con la rodilla derecha. Esto probablemente se deba a que nuestra paciente ya lleva bastante tiempo, como parte de su historia clínica, se le ha diagnosticado que pueda usar o utilizar cierto tipo de plantillas para una mejor marcha. Tiene en cuenta con una pequeña alteración en la marcha. Más sin embargo, por un largo tiempo nuestro paciente no estuvo ocupando ese tipo de plantillas, por lo cual pues no se ve como un cambio notable en cuanto a lo que vendrá siendo su marcha y sobre todo la postura, que igual tiene una ligera desviación. Bueno, ahora evaluamos a nuestro paciente en vista posterior. Y nos podemos dar cuenta, bueno, prácticamente las mismas, recalcamos lo que vendrá siendo las primeras observaciones que vimos en la vista anterior en cuanto al desnivel de sus hombros. Sin embargo, analizando su postura desde este ángulo, no se alcanza a apreciar algún tipo de escoliosis. Se alcanza a ver una postura dentro de los márgenes normales. Las rodillas siempre tienen como esa pequeña alteración que cruzan una con la otra. Hombros, nada más como alcanzamos a ver ahorita como en simple observación, alcanzamos a ver lo que vendrá siendo ese desnivel de los hombros. A continuación haremos lo que vendrá siendo las evaluaciones de perfil. Vamos a poner a nuestro paciente de perfil y vamos a analizar si existe algún tipo de malformación
No se alcanza a presenciar ningún otro tipo de alteración más las que hicimos en las primeras observaciones. En la valoración lo que vamos a hacer es pedir a nuestro paciente que pueda agacharse sin flexionar sus rodillas. Lo que va a pasar es que nos va a permitir ver si su columna se encuentra realmente alineada o existe alguna escoliosis o alguna patología en la espalda. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Una de las escápulas va a estar más elevada que la otra, lo cual nos indica una ligera desviación en la columna, por lo tanto esta columna se vería afectada por la mala postura de nuestro paciente. Entonces le pedimos a nuestro paciente que por favor pueda agacharse obviamente sin flexionar las rodillas. Podemos ver que las rodillas no están flexionadas y analizamos lo que vendrá siendo la parte de atrás de nuestro paciente y nos damos cuenta que levemente se encuentra lo que vendrá siendo el lado izquierdo, la escápula izquierda, un poco elevada, más elevada que lo que vendrá siendo la escápula derecha. Ahora, el siguiente ejercicio que vamos a hacer nos va a permitir ver si realmente existe un amplio movimiento en lo que vendría siendo la columna. El siguiente método que vamos a ocupar es el método Schober. Este nos permite para darnos cuenta que existe una amplitud de movimiento en lo que vendrá siendo la columna. Para esto vamos a ocupar una cinta métrica. Vamos a dibujar una línea a la altura de la apófisis espinosa L5 y otra línea dibujada 10 centímetros más arriba. Vamos a pedir a nuestro paciente, como podemos ver, tal vez no se alcance a ver por la distancia, pero sin embargo la altura a la que está una línea de otra es exactamente 10 centímetros. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a pedirle a nuestro paciente que pueda agacharse un poco. Esto lo que nos va a ayudar es a crear una amplitud de movimiento un poco más larga y así nosotros podamos evaluar si existe esa amplitud normal. En los estándares normales nos mostraría otros 5 centímetros entre cada línea. Sería 5 centímetros, luego otros 5 centímetros y luego llegaremos a lo que vendría siendo la otra línea que ya hemos marcado. Esto nos indicaría que hay una amplitud de movimiento adecuada para nuestro paciente y que no se encuentra fuera de los límites, ahora sí que de los parámetros normales. Vamos a pedir a nuestro paciente que pueda agacharse. Se hace lo que es la amplitud. Y justamente existen otros 5 centímetros separados de lo que vendría siendo la línea de salida con la cual iniciamos, lo cual diría que nuestro paciente está en los límites o en los parámetros regulares de la movilidad de la columna. La evaluación que haremos a continuación va a ser la evaluación de la caja torácica, que realmente la expansión esté dentro de los parámetros regulares de una persona. En nuestro caso nuestra paciente es mujer, por lo tanto la cinta métrica se pone del lado surcomamario de ella. Si fuera en los hombres sería directamente a la altura del pezón, sin embargo una mujer es completamente diferente. La valoración se hace midiendo alrededor de nuestro paciente, y la diferencia que tiene que existir al momento de que ella haga la inhalación es no máxima de 4 centímetros. Esto nos indicaría que nuestro paciente tiene una expansión torácica adecuada. Le pedimos a nuestro paciente que inhale. Y exhale. Al principio nuestro paciente contaba con un parámetro normal de 90 y al inhalar se sube a 94. Lo que nos está dando un parámetro regular de lo que vendría siendo la expansión de la caja torácica. Cabe mencionar que para cada uno de los ejercicios que se están viendo en este video son hechos con la debida autorización de nuestro paciente.
Y sobre todo también es indispensable que podamos saber cada uno de los ejercicios que vamos a realizar dentro de lo que es esta valoración. Son una variedad de movimientos combinados, de ejercicios combinados entre ejercicios activos, ejercicios pasivos y ejercicios contra resistencia, lo cual nos va a ayudar más que nada a poder evaluar que las articulaciones realmente estén funcionando de manera correcta y obviamente cada una de las extremidades y cada una de las articulaciones de nuestro paciente funcionen con la fuerza adecuada. A continuación evaluaremos la extensión y la flexión de la columna de nuestro paciente. Dentro de los parámetros normales, lo que vendría siendo la flexión de columna abarca más o menos unos 70 grados y de extensión abarcaría lo que vendría siendo aproximadamente 30 grados. Para esto vamos a ocupar un goniómetro, el cual nos va a permitir darnos cuenta si nuestro paciente realmente se encuentra dentro del rango de movimiento adecuado en una persona normal. Bueno, una vez teniendo nuestro goniómetro en mano, vamos a hacer lo que es la evaluación goniométrica de los ángulos normales de la flexión y extensión de columna. Viéndolo a nuestro paciente, una vez poniendo nuestro goniómetro en la posición adecuada, le pedimos a nuestro paciente que pueda hacer lo que vendrá siendo la flexión, que nos da un grado, si nos da los 70 grados, y le pedimos que ahora haga lo que vendría siendo la extensión. Muy bien. Nos da una extensión de 30 grados exactos. A continuación haremos la exploración de la columna cervical de nuestro paciente. Para eso vamos a pedirle que por favor haga ciertas movilidades en su cabeza, lo que vendría siendo flexión, extensión, rotación y lateralización izquierda y derecha. Entonces vamos a pedir que lo haga ella por sí misma y que nos refiera si existe algún tipo de dolor o incomodidad al realizar ese tipo de ejercicios. Y también evaluaremos que sean los parámetros normales. Rotación derecha, izquierda, lateralización derecha, izquierda. No refiere ningún tipo de dolor a nuestro paciente en cuanto a lo que vendrá siendo esta valoración. Una vez nuestro paciente habiendo hecho la valoración por sí misma, lo que vamos a hacer ahora es evaluar que realmente los ejes sean correctos, cada uno de los ejes que nuestro paciente hizo. Valoraremos primero que nada lo que es la flexión y la extensión de nuestro paciente. Vamos a colocarlo sobre el conducto auditivo externo. Vamos a poner la alineación de nuestro goniómetro en posición de 0 con goniómetro a 90 grados. Vamos a pedir que flexione. Y que haga la extensión. Muy bien, los valores normales de lo que vendrá siendo la flexión y la extensión de nuestro paciente van más o menos de los 35 a 40 grados aproximadamente cuando hablamos de la flexión. Y bueno, también lo que vendría siendo la extensión tiene unos valores normales de 35 a 45. Nuestro paciente nos refiere una extensión de 40 grados y una flexión de 45 grados, lo que estaríamos hablando de que está dentro de los parámetros normales. Ahora valoraremos volumétricamente lo que vendría siendo la lateralización izquierda y derecha de nuestro paciente. Para esto lo que vamos a usar es la colocación de nuestro goniómetro va a ser en la apófisis espinal de C7. De ahí vamos a evaluar que los parámetros sean normales dentro de lo que viene siendo la lateralización izquierda y derecha de nuestro paciente. La derecha, lateralización derecha, lateralización. Ay,
Entonces, los valores normales de lo que vendrá siendo la lateralización izquierda y derecha son de aproximadamente 45 grados. Nuestro paciente refiere 40 grados, lo cual nos estará hablando de una lateralización izquierda y derecha aceptables dentro de los rangos de movilidad. Ahora valoraremos lo que vendrá siendo la rotación derecha e izquierda de nuestro paciente. Los valores normales de este son aproximadamente de 60 a 80 grados, rotación izquierda y derecha, y para poder realizar esta valoración colocamos sobre la línea longitudinal de la cabeza sobre el lóbulo parietal y le pedimos a nuestro paciente que haga las respectivas rotaciones. Rotación derecha, rotación izquierda, que nuestro paciente refiere un grado de movilidad de 65 grados rotación izquierda y 70 grados rotación derecha. A continuación, como parte de la evaluación que se le está haciendo a nuestro paciente, vamos a evaluar lo que vendrá siendo el hombro. Para eso tomaremos diferentes puntos que vendrá siendo la posición, la simetría de sus hombros, si existe trofismo, el colorido de los hombros y también si existe alguna tumefacción o alguna inflamación. Como podemos ver ahorita a simple vista, nuestro paciente no presenta ningún tipo de palidez en lo que vendrá siendo los hombros. Sí presenta algunas quemaduras, pero son quemaduras hechas por el mismo sol, entonces no presenta ningún tipo de inflamación. Y bueno, a continuación haremos los siguientes ejercicios que nos permitirán ver si existe un rango de movilidad adecuado a lo que vendrían siendo los hombros. Esto quiere decir que haremos abducción, aducción, flexión, extensión, y también manejaremos un poquito lo que son los manguitos de los rotadores para verificar que no exista ningún tipo de dolor al ejercer cada uno de esos movimientos. Como parte inicial de la valoración, valoraremos si existen algunos puntos dolorosos. Esto es como puntos en el supraespinoso, también punto en el trapecio, en la corredera bicipital, en el punto deltoideo o en el punto subracomiodeltoideo. Buscaremos si existe algún tipo de dolor. Para esto el tipo de palpación que haremos será con el dedo índice. Obviamente la palpación se hace adecuadamente cuando nuestro dedo con el que estamos haciendo la palpación se ve un poco pálido. En cuanto se vea un poco pálido, quiere decir que estamos haciendo la presión correcta al hacer ese tipo de evaluaciones. Evaluamos que el paciente no sienta ningún tipo de dolor en las zonas que vamos a estar evaluando. Si el paciente nos refiere dolor, bueno, sería dar un enfoque más óptimo en lo que vendrá siendo los puntos de dolor. Más sin embargo, en este momento nuestro paciente no refiere ningún tipo de dolor en ninguna de las zonas donde estamos palpando, por lo cual podemos dejar de considerar que exista alguna patología o algún dolor en lo que vendría siendo las zonas del hombro. Bueno, a continuación vamos a valorar la movilidad del hombro de nuestro paciente, pidiéndole que por favor haga flexión de hombro y que también pueda mantenerlo en esa posición. Vamos a medir los parámetros que estén dentro de los parámetros normales del rango de movilidad. En esta posición en la que se encuentra nuestro paciente, un rango de movilidad normal vendrá siendo aproximadamente de 180 grados. Entonces, para poder estar más seguro, ocupamos nuestro goniómetro, que nos indica que efectivamente existe un rango de movilidad adecuado de 180 grados. A continuación vamos a pedir que haga la extensión. Un rango de movilidad normal dentro de estos parámetros vendrá siendo 90 grados aproximadamente, 80, 75 grados aproximadamente, ya sería como muy poco, pero entre los parámetros normales vendrá siendo 80, 85, 90 grados. Nuestro paciente presenta, de este brazo, presenta un rango de movilidad reducido de 75 grados, lo que nos podría indicar que existe algún tipo de, tal vez de impedimento en lo que vendrá siendo su
su movilidad en este hombro. Más sin embargo, nuestro paciente le preguntamos si presenta algún tipo de dolor, en lo cual el paciente pues refiere que no existe ningún tipo de dolor. Entonces así es como su rango de movilidad es reducido, pero el paciente no presenta ningún tipo de dolor. Lo mismo evaluamos del otro lado, que nuestro paciente presente el rango de movilidad adecuado. A lo cual el paciente nos refiere 80 grados, lo que vendría siendo la extensión. Ahora vamos a pedirle que por favor pueda hacer algún tipo de rotación de esta manera para poder evaluar el manguito de los rotadores, que funcionen de manera correcta y que no presenten ningún tipo de malestar o dolor. ¿Presentas algún dolor del otro lado? Ok, ahora vamos a pedir que haga rotación, lo vamos a pedir que por favor lo haga del lado posterior. Hay impedimento de la movilidad, su rango de movilidad de este brazo es reducido y duele. Ella presenta dolor al momento de reducir. ¿En qué parte te duele exactamente? Aquí. Ok, presenta cierto tipo de dolor en esta zona, en lo que vendrá siendo Vemos que nuestro paciente refiere algo de dolor en lo que vendrá siendo el músculo deltoides al momento de efectuar ese tipo de movilidad. Le pedimos que haga el mismo movimiento en el otro brazo, en el cual no presenta ningún tipo de dolor. Este dolor puede referirse a nuestro paciente. Podemos ver en la primera evaluación que hicimos, nuestro paciente cuenta con un ligero desnivel en lo que vendrán siendo sus hombros, no se encuentran completamente anivelados, lo que vendrá dándonos que este hombro se encuentra un poco más hacia abajo que lo que vendrá siendo el hombro izquierdo. Entonces tiene más problemas dentro de lo que vendrá siendo el hombro derecho, ocasionándole igual un tipo de dolor en lo que vendrá siendo el deltoides. De la misma manera, si nuestro paciente por dolor no puede ejercer algunos movimientos, podemos ejercerlos también de manera pasiva. Esto quiere decir que nosotros como fisioterapeutas podemos realizar los ejercicios por nuestro paciente para que nuestro paciente no haga tanta fuerza y tampoco le genere tanto dolor. En este caso haremos el mismo ejercicio intentando ver si podemos elevarlo un poquito más sin que sienta dolor. El paciente refiere un poco de dolor por la misma cara que presenta. El paciente refiere algo de dolor en lo que vendrá siendo la misma zona deltoidea. Entonces, esta vendrá siendo principalmente lo que vendrá siendo la evaluación de los hombros de nuestro paciente. Para la siguiente evaluación haremos evaluación del codo de nuestro paciente en busca de algún ganglio inflamado, algunas bursas inflamadas. Para esto vamos a hacer la evaluación dentro de la zona epicroclear y la zona retrolecraniana. Vamos a buscar algún tipo de inflamación en nuestro paciente con la palpación. Buscaremos si existe alguna anomalía o si el paciente refiere algún tipo de dolor. No se encuentra ningún tipo de alteración o anomalía dentro de lo que vendrían siendo los codos de nuestro paciente. Es importante poder valorar ambos lados de nuestro paciente, igual, región epicroclear y retrolecraniana, en busca de alguna bursa, en busca de algún ganglio o algo que se encuentre inflamado, pero sin embargo no se encuentra ni tampoco se presenta ningún tipo de dolor por parte de nuestro paciente. Entonces, de forma bilateral, ambos codos estarán en buen estado. La siguiente valoración que haremos en nuestro paciente será la valoración de sus manos. Para esto es importante ver primeramente el aspecto que tienen las manos de nuestro paciente antes de poder realizar otro tipo de valoración. En este caso, analizamos la mano de nuestro paciente, verificamos que las articulaciones no tengan o presenten ningún tipo de chasquido o algún tipo de dolor que refiera a nuestro paciente.
paciente no presenta ningún dolor hasta ahora. Verificamos sobre todo que la alineación de las falanges sean apropiadas, que estén siguiendo una línea correcta. Esto para evitar algún tipo de patología como la típica mano en aleta de foca, que vendrá siendo una desviación considerable de las falanges de nuestra mano. Y bueno, eso llega a ocasionar cierto dolor, o es producido igual por cierta artritis que llega a deformar la forma de las manos. Sin embargo, nuestro paciente no cuenta con ningún tipo de dolor, ningún tipo de chasquido adicional dentro de las manos, lo cual nos da un buen diagnóstico inicial de que nuestro paciente tiene las manos en un correcto estado, en un buen estado hasta ahora. Verificamos de igual manera que nuestro paciente no presente ninguna tumefacción que nos podría dar una indicación de un ganglión o un quiste sinovial. Para esto verificamos, le pedimos a nuestro paciente que ponga su mano en forma de puño, la bajamos un poco y nuestro paciente no presenta ningún tipo de tumefacción adicional que nos puede indicar un quiste sinovial. Muy bien. A continuación realizaremos la prueba de Finner. Esta prueba lo que nos va a ayudar es a descartar que nuestro paciente tenga algún padecimiento como mal del túnel carpiano. Con esta prueba lo que haremos es que nuestro paciente en su mano en extensión vamos a dar un golpeteo pequeño en la zona cercana a la muñeca, y si nuestro paciente presenta algún tipo de dolor o molestia, quiere decir que nuestro paciente tiene el padecimiento o el mal del túnel carpiano. Realizamos con nuestro martillo de reflejos. Nuestro paciente no refiere ningún tipo de dolor en su brazo derecho. Ni en su brazo izquierdo, lo cual nos dejaría a nuestro paciente sin ningún tipo de afectación, ningún tipo de nervio comprometido, lo cual descartaría cualquier posibilidad de enfermedad del túnel carpiano, síndrome del túnel carpiano. Como prueba adicional para descartar el síndrome del túnel carpiano, también podemos utilizar lo que es la prueba de Fallen. Esta prueba se hace de esta manera, poniendo nuestras muñecas en 60 grados y esperando la aparición de algún tipo de malestar o dolor, que vendría siendo algún tipo de hormigueo o dolor dentro de lo que vendrían siendo los carpos de la mano. Entonces lo haremos de esa manera a continuación. Esperaremos durante un tiempo para ver si existe alguna presencia de este tipo de dolor. Si nuestro paciente no presenta o indica algún tipo de malestar o síntoma, entonces que podemos dar por descartado algún tipo de síndrome del túnel carpiano. Bueno, nuestro paciente no refiere a ningún tipo de dolor, entonces podremos darlo por descartado. A continuación, para la siguiente valoración de nuestro paciente, vamos a hacer valoración del miembro inferior. Para eso utilizaremos diferentes maniobras. Con la que vamos a empezar va a ser la maniobra de rodamiento. Esto nos permite identificar si existe algún dolor en la cadera de nuestro paciente. Para esto vamos a utilizar una maniobra de rodamiento externa e interna, rotación interna y externa de lo que viene siendo la pierna. Y veremos si existe algún tipo de dolor, algún tipo de malestar o algún tipo de impedimento en la movilidad. Normalmente el rango de amplitud de movimiento de esta rotación es de 45 grados y verificaremos que sea de esta manera, que tenga una amplitud de movimiento correcta y sobre todo que el paciente no padezca ningún tipo de dolor. Para esto vamos a pedir que nuestro paciente se relaje, se pueda mantener en esta posición. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar las piernas de nuestro paciente de esta manera y haremos un movimiento de rotación
de esta manera, separando a 45 grados las piernas, y rotaremos. Como podemos ver, si existe un amplio rango de movilidad de 45 grados. El paciente no refiere ninguna expresión de dolor. Se hace en ambas piernas. Podemos observar aquí el rango de movilidad de 45 grados sin ningún problema. Y el paciente no nos expresa ningún tipo de síntoma o dolor. El siguiente método que vamos a utilizar con nuestro paciente es el método de Patrick. Este método lo que nos permite es valorar la rotación externa, abducción y flexión de la rodilla, y también nos permite identificar si existe algún tipo de dolor o molestia. Para esto vamos a colocar a nuestro paciente de la siguiente manera, y se va a hacer una ligera presión hacia abajo, de esta manera. Tiene que existir un espacio entre la camilla y la pierna del paciente, lo suficientemente amplia para poder ejercer el movimiento. Siempre es importante podernos fijar en las fases del paciente para verificar que no exista ningún tipo de dolor. El paciente hasta ahorita no refleja ningún tipo de dolor. Entonces vamos a analizar ambos lados. Se analizan ambos lados. El paciente no expresa ningún tipo de dolor y tampoco se llegan a notar algún tipo de chasquido, algún tipo de presión, algún tipo de tumefacción o anomalía. No se ve de ningún tipo. La siguiente evaluación que le vamos a realizar a nuestro paciente será la medición de la longitud del miembro inferior. Esto nos permite ver que existe una alineación correcta entre este miembro. La medición se puede hacer con una cinta métrica. Esto va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el malleolo interno. Se hace la medición, que ambos miembros tengan la misma medida. Y que no exista ningún tipo de acortamiento. Se verifica que la medición esté correcta. Si no se tiene una cinta métrica, también se puede hacer de manera manual, con la vista, de la misma manera. La única diferencia es que no tiene que existir más de 1 centímetro de diferencia entre ambas extremidades. Si existiera una diferencia considerable, que estaríamos presentando un acortamiento severo del miembro inferior, lo cual podría generarnos más adelante alguna patología de marcha, de postura, que podría más adelante igual comprometer la columna. La siguiente maniobra que vamos a realizar es la maniobra de láser. Esta maniobra nos ayuda a verificar la amplitud de movimiento igual del miembro inferior, y sobre todo nos ayuda a poder identificar si en nuestro paciente existe algún compromiso del nervio ciático. Para eso vamos a levantar la pierna de nuestro paciente a grado de 70 grados aproximadamente. Más para abajo. Vamos a acomodar a nuestro paciente. Colocamos su pierna sobre nuestro hombro y verificamos que no exista ningún tipo de dolor. A hacer que exista algún impedimento en la amplitud del rango de movilidad, estaremos hablando de un compromiso del nervio ciático. Nuestro paciente no presenta ningún tipo de dolor, con lo que vendrá siendo la maniobra de láser. Si no se siente ningún compromiso del nervio ciático, podemos usar lo que es la maniobra de la SEC sensibilizada, que es con la extensión dorsal del pie. Verificamos con la maniobra de la SEC sensibilizada que no exista tampoco ningún tipo de dolor.
Sí, el paciente nos expresa una ligera tensión en la parte posterior de la rodilla, lo cual podría venirse dando a causa de la maniobra de la extensibilizada, la presión que se hace sobre la posición dorsal del pie, en la flexión dorsal del pie. Verificamos ambas piernas que no tengan ese problema. No refiere dolor nuestro paciente. Verificamos en las bursas si no existe ningún tipo de inflamación ni compromiso al nervio ciático. El paciente no expresa ningún tipo de dolor, tampoco se ve ningún tipo de tumefacción o inflamación de ningún tipo. La siguiente evaluación que vamos a hacer con nuestro paciente es la maniobra de Boltzmann y la maniobra de Erickson. Esto lo que nos ayuda es a evaluar lo que vendría siendo la espina sacroiliaca, la articulación sacroiliaca. La maniobra de Boltzmann nos ayuda a separar las articulaciones y la maniobra de Erickson nos ayuda a juntarlas, a aproximar una con la otra. Esto nos ayuda a identificar si existe algún compromiso de lo que vendría siendo la zona sacroiliaca. Si nuestro paciente llega a presentar dolor, nos daría positivo a un compromiso de las tres articulaciones. Si nuestro paciente no nos presenta ningún tipo de dolor o molestia, no nos estaría generando ningún tipo de diagnóstico sobre esta zona. Entonces, la maniobra de Boltzmann, como mencionamos, es tomar la espina sacroiliaca, las separamos. ¿Te duele? No, bueno, no sé, unas cosquillas que dolor creo. Bueno, nuestro paciente refiere a un cosquilleo en la zona. Cabe mencionar, no hacemos Ahí se duele un poquito. aquí. Ajá, en los dos lados. Bueno, nos presenta un ligero dolor, podríamos tener comprometida la zona sacroiliaca o contamos con la maniobra de Erickson. Las articulaciones sacroiliacas no presentan ningún tipo de dolor ni malestar. Sería solamente el momento de expandirlas con la maniobra de Boltzmann que nos estaría presentando algún tipo de dolor, lo cual tendríamos que referir a un diagnóstico para verificar que no se encuentre comprometida ninguna articulación sacroiliaca. La siguiente evaluación que haremos será la evaluación de las bursas trocantéricas, pidiéndole a nuestro paciente que se pueda poner de decúbito lateral. Analizaremos lo que vendrá siendo la bursa trocantérica, verificando que no exista ningún tipo de presencia de dolor o malestar. Para esto se puede hacer dos maneras. Podemos hacer la evaluación a mano llena, haciendo presión a mano llena, o de igual manera unidigital con el pulgar y el índice. Podríamos hacerlas de ambas maneras. Verificamos que no exista ningún tipo de inflamación en nuestro paciente, ni dolor tampoco presente en el momento de hacer la palpación. Nuestro paciente no nos refiere ningún dolor. Le pedimos que se haga, que pueda voltearse hacia el otro lado para verificar el lado opuesto, verificar que no exista ningún tipo de dolor, y lo hacemos de la misma manera, ya sea a mano completa o unidigital, como uno más prefiera. No se siente ningún tipo de inflamación, ni tampoco hay presencia de dolor ni malestar al momento de la evaluación. La siguiente evaluación que le haremos a nuestro paciente es la evaluación de rodilla. Para esto, primero que nada, vamos a pedir que nuestro paciente, así como lo tenemos en decúbito supino, nos pueda extender las piernas, las rodillas, de modo en que podamos ver más o menos la posición más clara en cómo las tiene. Nuestro paciente en esta ocasión tiene las rodillas en valgo, que vendría siendo que las tiene muy próximas la una con la otra. Y bueno, haremos la evaluación correspondiente. Primero que nada, para esta evaluación verificaremos que no exista ningún tipo de cambio de temperatura de una rodilla a otra, verificando que se encuentren bien una con la otra. Verificamos la bursa axiana, verificamos las bursas,
fuerza anseriana. Y verificamos el rango de movilidad de nuestro paciente. Que no presente ningún tipo de dolor. Tampoco existe ningún tipo de rechinido o chasquido en las rodillas. La siguiente evaluación, lo siguiente que evaluaremos en las rodillas de nuestro paciente van a ser los ligamentos cruzados. Para esto vamos a pedir a nuestro paciente que ponga la rodilla en un grado de 90 grados. En 90 grados vamos a poner nuestros pulgares en lo que vendrá siendo alrededor de la rótula o patela, y esta maniobra se le conoce como técnica de cajón. Vamos a hacer este movimiento. Si llegase a existir algún dolor, nos estará refiriendo un compromiso de los ligamentos cruzados de la rodilla. El paciente no genera ningún tipo de dolor. Lo verificamos en ambos lados. Igual, pierna 90 grados, el pie completamente fijo en la camilla, el pulgar está alrededor de la rótula y se hace el mismo movimiento. Lo siguiente que analizaremos va a ser el ligamento lateral. Para esto vamos a tomar a nuestro paciente en esta posición como se encuentra, con las piernas completamente extendidas, y vamos a hacer un tipo de sobrefuerza en abducción y aducción. Esto nos va a ayudar a identificar si existe algún tipo de dolor en los ligamentos laterales. Como lo comenté, si el paciente llegase a expresar algún tipo de dolor al momento de hacer ese tipo de movilidad, sobre todo más en el momento de hacer la abducción, no se hace completa, solamente se hace como un poco hacia adentro y hacia afuera. Si el paciente llegase a presentar un poco de dolor, hablaremos de un compromiso en los ligamentos laterales. El paciente hasta ahorita no nos expresa ni nos refiere a ningún tipo de malestar o dolor, lo cual nos estaría hablando de que los ligamentos laterales se encuentran bien. El siguiente examen que vamos a hacer a nuestra paciente es el examen de reflejos, los reflejos osteotendinosos. Para esto vamos a valorar primero que nada lo que vendrá siendo el reflejo bicipital, que pone en evidencia lo que vendrá siendo el nervio C5 y C6, verificando que funcione bien y que no exista ningún tipo de lesión nerviosa. Verificamos que existe una respuesta inmediata de reflejos de C5 y C6. A continuación valoraremos lo que es el reflejo tricipital. Este pone en evidencia C6 y C7. Reacción inmediata de nuestro paciente ante este reflejo de C6 y C7. Los siguientes reflejos que vamos a analizar son los reflejos rotulianos, verificando que funcionen de una manera correcta. Ahí vemos una reacción ante el estímulo que estamos ejerciendo con el martillo de reflejos. Tenemos la segunda reacción. Los reflejos rotulianos responden ante el estímulo. Al concluir con la valoración de nuestro paciente, no logramos identificar ningún tipo de patología. El único dolor que logramos encontrar fue en la zona sacroiliaca al momento de ejercer lo que es la maniobra de Boltzmann.
que es hacer hacia afuera, mantener empujando hacia afuera lo que viene siendo la zona sacroiliaca. Nuestra paciente refirió un poco de dolor, lo cual con un buen diagnóstico, una buena valoración más profunda sobre esa zona, podremos identificar a qué se debe. Hasta ahorita es el único problema o dolor que hemos identificado dentro de nuestra paciente. Cada una de sus articulaciones, cada una de las zonas que hemos valorado se encuentra en perfecto estado. No presenta ningún tipo de compromiso en ningún tipo de nervio, ni en el nervio ciático, ni en ningún tipo de sus articulaciones. Y de la misma manera, cada uno de sus reflejos osteotendinosos funcionan de manera correcta. Cabe mencionar también como observación adicional a este examen, fue que nuestra paciente refirió una marcha tambaleante al momento de entrar al consultorio. Nuestra paciente no posee una marcha recta ni una marcha normal, sí posee una marcha tambaleante, referida a que probablemente se deba a que anteriormente se le habían hecho exámenes donde ella tenía que presentar o usar cierto tipo de plantillas acomodadas a su dolor o a su problema que tenía en los pies. Más sin embargo, la falta de uso de ese tipo de plantillas ha hecho que su marcha se vea transformada con el transcurso del tiempo, lo cual hace que nuestra paciente presente una ligera marcha tambaleante. No es tampoco una marcha mala, no es una marcha que a simple vista se note como una marcha alterada. Sin embargo, sí presenta ciertas alteraciones de la marcha.